Seguimos en esta mañana estudiando 2 Tesalonicenses. Fue el Señor Jesús quien dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús estaba ahí advirtiendo, ¿verdad?, a no temer a aquellos que pueden matarnos en esta vida. Jesús estaba enviando a sus 12 a predicar el Evangelio, les estaba advirtiendo de que iban a sufrir persecución, de que iban a querer matarlos. No temed a aquellos que pueden matar el cuerpo. Podemos ser perseguidos, podemos ser amenazados de muerte. No temáis. Temed más bien a aquel que tiene autoridad para destruir vuestro cuerpo y vuestra alma, arrojándoos al infierno. La verdad es que esta imagen de Jesús no encaja mucho, ¿verdad?, con la imagen que generalmente se tiene acerca de Jesús. Se piensa más bien en un Jesús manso, en un Jesús apacible, un Jesús amigable, un Jesús amable, amoroso, un Jesús compasivo. Y Jesús es todo eso, ¿verdad? Pero Jesús no es solo eso. Él es quien tiene autoridad suprema para arrojar al incrédulo en el infierno. Y eso es lo que encontramos en el pasaje que nos corresponde en esta mañana. Y os invito a que demos lectura, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 3 al verso 10, aunque en esta mañana estaremos considerando del 6 al 10. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Decíamos el domingo pasado que Pablo escribe esta carta pocos meses después de que escribe su primera carta. Él continúa en Corinto, había recibido noticias de que ahora los creyentes en Tesalónica están siendo desalentados, están pasando una situación de persecución hasta tal extremo que están desalentados, están sufriendo. Muchos de ellos están confundidos, esperaban tener ese alivio y ese reposo, ¿verdad? Pero en su lugar estaban padeciendo tribulación, padeciendo persecución, siendo afligidos. Y Pablo les escribe aquí para alentarles, para exhortarles, para confortarles, para animarles. Hermanos, perseverad, estad firmes, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la aflicción, estad firmes. Y comienza su carta con ese saludo en los versículos 1 y 2,
y con esta sección de gratitud, ¿verdad? Pablo da gracias a Dios por la vida espiritual de la iglesia. Consideramos esto el anterior domingo, versículos del 3 al 5. Pablo elogia, alaba a esta iglesia. Esta es una iglesia ejemplar, esta es una iglesia que está mostrando ejemplo en su fe, con una fe que crece, un amor que abunda para con todos y una perseverancia que permanece continuamente en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones. Estas persecuciones, estas tribulaciones que estaban soportando estos tesalonicenses, dice el verso 5, eran demostración, eran la evidencia, la prueba del justo juicio de Dios. Es decir, el hecho de que los creyentes en Tesalónica estuviesen siendo perseguidos y atribulados, demostraba que va a haber un día en el cual Dios juzgará justamente, en el cual Dios pagará a cada uno lo que es justo. El incrédulo recibirá castigo y el creyente recibirá reposo. Además, el sufrimiento de los tesalonicenses, este padecimiento, dice el verso 5, que era para que finalmente sean considerados dignos del reino de Dios. No quiere decir esto que por medio de la persecución o de la tribulación los tesalonicenses fuesen a ganar la dignidad de entrar en el reino, sino que la perseverancia en la tribulación, esa paciencia, esa firmeza en medio de la tribulación, iba a hacerles que fuesen considerados dignos del reino. Ellos iban a disfrutar de este reino por el cual estaban padeciendo. Y hermanos, esta es la realidad de cada hijo de Dios. Esta es nuestra realidad. Si eres hijo de Dios, puede que estés atravesando una gran aflicción, puede que estés pasando una gran persecución, puede que estés siendo afligido, atribulado, pero puedes tener ánimo, puedes tener consuelo recordando esto, que va a haber un día en el cual Dios juzgará justamente a cada uno. El justo juicio de Dios. Dios pagará a cada uno lo que es justo. Este era el consuelo y el ánimo de los tesalonicenses. Aun en medio de esa tribulación, aun en medio de esa aflicción, va a haber un justo juicio de Dios. Y es lo que Pablo describe en los versículos del 6 al 10. Y es lo que quisiera que en esta mañana estudiásemos juntos, viendo acerca de este justo juicio de Dios. Y vamos a responder tres preguntas acerca del justo juicio de Dios. Y lo vamos a hacer con el propósito, por un lado, de que seamos confrontados con esta realidad, de que hay un justo juicio de Dios, pero a la vez que seamos también consolados con la gracia del Evangelio. Vamos a ver estas tres preguntas. En primer lugar, vamos a ver en qué consiste el juicio. En segundo lugar, vamos a ver cuándo será este juicio. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo será este juicio. Veamos en primer lugar en qué consiste el juicio de Dios. Dice el verso 6, 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. En esto consiste pagar con tribulación al incrédulo y dar reposo al creyente. Esto es lo justo delante de Dios, y Pablo lo afirma en este versículo 6. En verdad es justo, es recto, es equitativo, es lo correcto, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que actúa siempre con justicia. Él es el juez justo.
Dios es el juez justo. Él no puede hacer nada que sea injusto. Hermanos, su juicio no es algo caprichoso, no es algo arbitrario, no es algo aleatorio. El juicio de Dios no va a ser un arrebato de su impaciencia. No es que de repente va a perder el control porque su rabia llega a tal modo que explota. Él es justo. Dice Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Por supuesto que sí, Él es justo, Él es el Dios justo. Y es justo pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Dice esto el verso 6. Es justo pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Es Dios, hermanos, quien paga. Es Dios quien da el pago. Es justo pagar. Él es quien retribuye con aflicción. ¿Recordáis lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 30? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y luego en el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los incrédulos. Estos estaban afligiendo a los tesalonicenses, estaban presionándoles, estaban oprimiéndoles, estaban persiguiéndoles, estaban dándoles muerte, amenazándoles, angustiándoles intensamente. Notar, es interesante ver la cantidad de términos en relación a tribulación, ¿verdad? Verso 6, pagar con tribulación a los que os atribulan. Verso 7, vosotros sois atribulados. Y esto es lo mismo que encontramos en el verso 4, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Y esta tribulación habla de una aflicción intensa. Lo hemos explicado varias veces, ¿verdad? Que es como esa idea de machacar las uvas, pisotear las uvas ahí en el lagar, ¿verdad? Presionarlas, hacer presión sobre ellas para que finalmente uno pueda tener el jugo de la uva. Atribulados intensamente. Fijaros cómo lo describe el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando recibe la revelación acerca de este juicio de Dios. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y fijaros lo que dice ahí, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y notar cómo termina aquí el verso 15. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Notar cómo lo describe el apóstol Pedro, segunda de Pedro. Capítulo 2.
Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Notar, ahí él estaba viviendo en aflicción. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Notar aquí desde el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo. Verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra y libró al justo Lot. Verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Él pagará con tribulación y Él librará de tentación, y aquí la palabra de tentación habla de prueba, de juicio, de destrucción, por el contexto, así como no perdonó a los ángeles que pecaron, así como destruyó el mundo y solo guardó a Noé, y destruyó también las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sabe el Señor librar de esta destrucción, de este juicio, a los que son piadosos, a los justos, así como hizo con Lot. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y notar cómo continúa el verso 7, 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, que sois afligidos, que estáis siendo intensamente afligidos, es justo también daros reposo, daros alivio. Y esto tiene la idea de ese reposo que viene después de una gran aflicción. Es como cuando estás llevando una carga, una pesada carga sobre ti, sobre tus hombros, y llega el momento en el cual liberas la carga. Como cuando tienes una cuerda bien tensa, bien fuerte, y aflojas esa cuerda. Este alivio, este reposo que va a caracterizar el reino de Dios. Y el apóstol Pablo se incluye también aquí, notar que él dice con nosotros. Pablo se incluye ahí también en ese reposo. Pablo es el primero que estaba sufriendo aflicción. Es el primero que estaba siendo perseguido intensamente. Pero Pablo tenía su vista puesta en lo eterno. Él es justo. Él nos va a dar reposo. Los hijos de Dios recibirán reposo y los incrédulos recibirán tribulación. En esto consiste el juicio de Dios. Esta es la primera pregunta. ¿En qué consiste? En esto consiste los hijos de Dios recibirán reposo y los incrédulos recibirán tribulación. Otra de las preguntas del pasaje, en segundo lugar, es ¿cuándo? ¿Cuándo será este justo juicio de Dios? Y notar cómo continúa el verso 7 diciendo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. El Señor Jesús va a juzgar cuando Él se manifieste
desde el cielo en su segunda venida. Él va a venir con poder, Él va a venir con gloria y todo ojo le verá. Eso es lo que dice el apóstol Juan, Apocalipsis 1:7. Así lo describe también Pablo aquí. Él dará su retribución cuando se manifieste. Y el término aquí, manifestarse, tiene que ver con revelación, con darse a conocer, manifestarse. Tiene la idea de descorrer el velo. Se trata de una manifestación que va a ser visible, que va a ser notable. Todo ojo le verá. Es algo diferente a lo que va a suceder cuando el Señor descienda a arrebatar a su iglesia. El Señor descenderá a arrebatar a su iglesia. Estudiamos esto en 1 Tesalonicenses 4. Este es un evento diferente. Él va a ser manifestado por completo. Todo ojo le verá. Él vendrá con poder y gloria. Fijaros cómo lo describe 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. 1 de Pedro 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto es lo que estaba pasando con los tesalonicenses. Estaban siendo afligidos en diversas pruebas. Verso 7, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, lo que vuestra fe, sea hallada en alabanza, en gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando se manifieste Jesucristo. Verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Es esta tu realidad? ¿Estás leyendo este pasaje? ¿Te identificas con esto? ¿Amas al Señor Jesús, a quien no has visto? ¿Crees en Él? Y ahora no lo ves, pero te alegras con gozo y un gozo glorioso. ¿Es esta tu realidad? Fijaos cómo continúa el verso 9. En esta manifestación de Jesucristo, verso 9, obtendréis el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe? La salvación de vuestras almas. Y luego continúa en el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es la segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá para juzgar a las naciones. Volviendo a nuestro pasaje de Tesalonicenses, verso 7, continúa diciendo que Él se manifestará cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Así como recordáis, los ángeles le dijeron allí a los discípulos en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Cuando Jesús asciende, los ángeles les dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús vendrá desde el cielo y Él vendrá con los ángeles de su poder. Verso 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, acompañado de ángeles. Y estos son los que tienen el poder delegado por Dios para ejercer el juicio, para llevar a cabo sus juicios. Por eso se describen aquí como los ángeles de su poder. Notar varios pasajes en el Evangelio de Mateo, si me acompañáis, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 27.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Notar más adelante, capítulo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esta es la manifestación del Señor Jesús en su segunda venida. Será una manifestación con poder, será una manifestación con gloria. Él vendrá desde el cielo, todo ojo le verá, vendrá con sus ángeles y hará juicio entre creyentes e incrédulos. Y hermanos, este no va a ser el juicio definitivo, este no va a ser el juicio final para el incrédulo, va a haber un juicio al final del reino milenial, el que conocemos como el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Pero el juicio al incrédulo se inicia aquí en la segunda venida de Cristo. Los creyentes heredarán el reino milenial de Cristo y posteriormente la vida eterna, el estado eterno, y los incrédulos serán apartados, irán al fuego eterno, al castigo eterno. ¿Por qué? Notar cómo continúa el verso 8, 2 Tesalonicenses. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Él vendrá con el fuego de su juicio. ¿Recordáis? Él es fuego consumidor. Fijaros cómo lo describe el profeta Isaías en el capítulo 66, Isaías 66, verso 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Verso 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. En la segunda venida de Cristo, Él se va a manifestar en poder y gloria. Él va a juzgar con fuego, Él va a descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Así será el justo juicio de Dios. Fijaros también que en nuestro pasaje, 2 Tesalonicenses capítulo 1, continúa y nos enseña cómo será. ¿Cómo será el justo juicio de Dios? Fijaros cómo continúa verso 8. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
Hermanos, el justo juicio de Dios va a ser una retribución justa que va a conllevar la exaltación suprema de Cristo en gloria y en honra por toda la eternidad. Mientras que el incrédulo va a estar soportando el castigo eterno del infierno, el creyente será para él la gloria eterna. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Fijaros, el verso 8 continúa diciendo que la manifestación del Señor Jesús será para dar retribución. Para dar retribución, mismo término que se emplea cuando dice allí, mía es la venganza, mía es la retribución, mío es el castigo. Se refiere a imponer firmemente toda la justicia, infligir justicia. Y es interesante que este término tiene de nuevo la misma raíz que justo, que encontramos en los versos 5 y 6. Esta es la retribución justa de Dios. No es el capricho de Dios, es su retribución justa. ¿Recordáis ahí la parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18? ¿Recordáis cómo Jesús al final responde y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y verso 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. ¿Por qué? Cuando venga el Hijo del Hombre. Él va a hacer justicia. Y esta es la idea aquí, Él va a retribuir, Él va a infligir su justicia a los incrédulos. Estos son los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Así lo describe el verso 8. Dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no conocen a Dios son aquellos que rechazan a Dios. No es una cuestión de ignorancia. No es una cuestión de no saber que hay un Dios. Es una cuestión de rechazar a Dios. Es una cuestión de no tener en cuenta a Dios. De no glorificar a Dios como el Creador. Es una cuestión de no honrar a Dios, sino preferir seguir a sus ídolos. Estos son los que no conocen a Dios. Los que no obedecen el Evangelio de Cristo son aquellos que se rebelan a Cristo, no se someten a Cristo, no le siguen, no oyen su voz y le obedecen, no guardan sus mandamientos, no guardan sus palabras, actúan con orgullo, actúan con soberbia. Estos no reconocen su necesidad de salvación. No, yo estoy bien, como estudiábamos en 1 Tesalonicenses 4. Paz y seguridad. Estoy bien, la vida me va bien. No necesito de nadie que me salve. No quiero arrepentirme de nada. No quiero humillarme a los pies de nadie. Y quieren seguir confiando en sí mismos, en su capacidad supuesta de poder ganar a Dios. Confiando en su bondad. Al final no soy tan malo como otros. Confiando en su capacidad de poder apaciguar la ira de Dios. Fijaros cómo el profeta Isaías describe esto en Isaías capítulo 66. Isaías 66, verso 1. Isaías 66, verso 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y notar aquí la ironía. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Hemos de edificarle una casa? ¿Dónde el lugar de mi reposo?
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Esto no es nada. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo, dice Jehová, escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Hermanos, Dios hará justicia a los que le rechazan, a los que no le obedecen. ¿Estás obedeciendo el Evangelio? ¿Estás siguiendo el Evangelio? Mira, no es suficiente con creer que hay un Dios. No es suficiente con creer en Dios. Es necesario someterte a Dios. Es necesario someterte a la palabra de Dios. Los demonios también creen en Dios. Y tiemblan. Porque no obedecen a Dios, no se someten a Dios, se rebelan contra Dios. Estás obedeciendo el Evangelio. Necesitas a Cristo. Necesitas ir a Cristo. Necesitas ir a Él reconociendo que eres un pecador. Que no hay mérito en ti. Que no hay justicia en ti. Que estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Que estás apartado de Dios. Que tu iniquidad te separa de Dios. Que Dios es un Dios santo. Que Dios es un Dios justo. Que no va a tener por inocente al malvado. Necesitas a Cristo. Solo por medio de Cristo vas a poder tener salvación. No hay nada en ti que puedas poner a Dios, que puedas poner delante de Él para ganar a Dios. No hay absolutamente nada en ti. Es solo Cristo. Él es el único mediador. Él es el único salvador. Él es el único Señor. Él es quien pagó por tu pecado. Él es quien cargó tu iniquidad. Él es quien cargó tu culpa. Necesitas a Cristo. Necesitas ir a Cristo arrepentido de tus pecados. Necesitas ir a Cristo confiando en Él. Reconociendo que lo que mereces es la condenación. Lo que mereces es este justo juicio de Dios. Pero necesitas a Cristo, necesitas confiar en Él, como aquel que fue hecho pecado por ti, para que tú seas hecho justicia de Dios. Necesitas someterte a Él, necesitas doblegarte ante Él. Porque si no lo haces, sufrirás el castigo de eterna perdición. Esto es lo que nos dice el verso 9, 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y el término pena habla aquí de castigo. Es la justicia retributiva de Dios, de nuevo una misma raíz del término justo. Es la justicia retributiva de Dios, este castigo impuesto de Dios sobre ti. Y el verbo sufrir conlleva la idea aquí de
pagar las consecuencias, sufrir las consecuencias, sufrir el castigo. El incrédulo sufrirá el castigo de Dios, no un castigo arbitrario, no un castigo aleatorio, un castigo justo, retributivo. ¿Qué consiste en esto? En eterna perdición. Una ruina perpetua, una ruina sin fin, una destrucción interminable, una destrucción eterna. Y mira, no se refiere aquí a aniquilación, no se refiere a que va a destruir tu vida y que tu existencia va a dejar de ser. No está hablando de cesación de la existencia, está hablando de una pérdida absoluta, eterna, permanente, sin fin, un castigo de sufrimiento continuo, sin fin. Y añade el verso 9 diciendo que estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tal será el castigo del incrédulo, que quedará excluido de la presencia del Señor, será apartado de la presencia del Señor. ¿Recordáis allí en Mateo 25, 41, cuando dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Apartaos de mí, excluidos de la presencia del Señor y excluidos también de la gloria de su poder, privado por absoluto de cualquier manifestación de su gloria. Hermanos, hermanas, salimos, ¿verdad?, a la calle, observamos el cielo, observamos el sol, tenemos lluvia que hace crecer, que riega, vemos las estrellas, vemos la gloria de Dios. Estarás excluido de la gloria de Dios, excluido de su poder, excluido de su majestad, en un lugar donde solo hay tinieblas, en un lugar donde solo hay llanto, crujir de dientes, sufrimiento, castigo eterno, donde no habrá ninguna manifestación ni resplandor de la gloria de Dios. Así permanecerá el incrédulo en el castigo eterno. El profeta Isaías en el capítulo 2, verso 10 y 11, dice allí, hablando de esta realidad, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida. La soberbia de los hombres será humillada. Pero notar cómo termina este verso 11. Esto habría que subrayarlo en nuestras Biblias. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Solo Jehová será exaltado en aquel día. El juicio de Dios no solo será una justa retribución para el incrédulo, el juicio de Dios va a conllevar la exaltación suprema de Cristo. Notar cómo continúa el verso 10, 2 Tesalonicenses 1:10. Cuando el Señor venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga en su segunda venida con poder y gloria, con sus ángeles, para juzgar, también va a tener el propósito de que Él sea glorificado en sus santos. Para ser glorificado en sus santos, para que Él sea honrado por la obediencia de sus santos, por la obediencia de los creyentes. Él será estimado en gran manera. Pensar por esto un momento, hermanos. Desde la eternidad, el plan de Dios finalmente consumado, Él va a ser glorificado en sus santos.
Sus santos, los creyentes, nosotros, todos los creyentes de la historia van a estar mostrando la gloria, la grandeza de un Señor supremo, de un Señor invencible. Nosotros, hermanos, pecadores, que estábamos malditos, que estábamos alejados de la gloria de Dios. Nosotros. Pero ahora salvados por la gracia de Dios. Ahora apartados para Él, sus santos, escogidos. Vamos a hacer esta proclamación de la gloria de Cristo. Él es quien nos escogió, Él es quien nos llamó, Él es quien nos justificó, Él es quien nos glorificó. Él será glorificado en sus santos. Pero notar además el verso 10. Dice también que tendrá el propósito de ser admirado en todos los que creyeron. Nos maravillaremos de Cristo, nos asombraremos de su majestad, admiraremos su poder, admiraremos su gloria, admiraremos su justicia, su perfección. Él va a ser admirado por nosotros. Veremos a nuestros hermanos, a todos los que creyeron en Él, y admiraremos a nuestro Señor. Porque vas a ver a tu hermano semejante a Cristo. Vas a admirar a Cristo viendo a tus hermanos. Veremos la gloria de Cristo en tus hermanos, en nuestros hermanos, y admiraremos a nuestro Señor. Esta es la gloria en la que podían descansar los tesalonicenses. Porque ellos también habían creído, ¿verdad? Así termina el apóstol Pablo el verso 10. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, vosotros también podéis confiar en esto. Podéis tener reposo. Vosotros estáis entre este grupo, entre los que creyeron. Vosotros pertenecéis a los santos. Y Él os va a dar reposo. Y Él va a ser glorificado en vosotros. Y Él va a ser admirado en vosotros. ¿No trae esto alivio, reposo a tu vida, aún en medio de la aflicción? Aún en medio de la tribulación. ¿No reconforta esto tu alma? Recordar este justo juicio de Dios. Dios no te ha olvidado. Dios no se ha olvidado de ti. Él es juez justo. Él te dará reposo si estás entre estos que han creído en Él. Él te dará tribulación si estás entre los que no conocen a Dios y desobedecen el Evangelio. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede, que tiene autoridad para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay un justo juicio de Dios. Hay un justo juicio de Dios que viene. Cristo va a ser manifestado desde el cielo. Él va a ser manifestado en poder, en gloria. Él vendrá con sus ángeles. Él va a infligir justicia a los que le rechazan, a los que no se someten al Evangelio, a aquellos que permanecen en su soberbia sin arrepentirse, pensando que van a ganar la salvación. Todo está bien. Ellos sufrirán el castigo eterno en el fuego eterno.
Y la pregunta es, ¿dónde estarás tú? Señor, en esta mañana nos admiramos de tu grandeza, nos admiramos, Señor, de tu plan soberano, nos admiramos de tu justicia eterna, perfecta, y te alabamos como el Señor soberano. Gracias, Señor, porque un día tú nos has alcanzado, tú nos has escogido, nos has llamado por medio del Evangelio, nos has regenerado, nos has dado un nuevo corazón, nos has justificado por medio de la obra de Cristo. Tú ya nos has glorificado. Tu plan es completo, perfecto. Tú eres nuestro Señor. Pero oro también, Señor, por aquellas personas que están aquí en esta mañana, todavía viviendo aferradas a sus méritos, a sus obras, todavía sin arrepentirse de sus pecados, todavía sin poner su confianza plena en Cristo, el único y suficiente Señor y Salvador. Oro por ellas, Señor, que tú tengas misericordia, que tú toques sus corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.